Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia de hoy de la Academia Nacional de Ciencias. Esta es una de las conferencias dentro del ciclo de conferencias en el marco del Mes de la Ciencia. A continuación, el doctor Walter Fernández les va a presentar a la conferencista de hoy. Saludos cordiales a todas las personas que nos acompañan. La Academia Nacional de Ciencias, Costa Rica, les da la más cordial bienvenida a la conferencia de hoy. Le agradecemos a la doctora Alejandra Romero Morales haber aceptado nuestra invitación para impartirla. Alejandra Romero Morales realizó sus estudios de bachillerato y licenciatura en el Tecnológico de Costa Rica, en la carrera de Ingeniería en Biotecnología. Tras laborar durante varios años como profesora en la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Estatal a Distancia, así como investigadora para los laboratorios BACO S.A., el Instituto Nacional de Biodiversidad y el Centro Nacional de Innovaciones Biotecnológicas, se mudó en el 2016 a Nashville, Tennessee, Estados Unidos, para realizar sus estudios de doctorado, PhD, en la Universidad de Vanderbilt. Bajo la mentoría de la doctora Vivian Gano, su tesis doctoral se enfocó en los efectos de la desregulación metabólica y mitocondrial durante la neurogénesis. Actualmente, la doctora Romero Morales se desempeña desde el 2022 como investigadora postdoctoral en el laboratorio del Dr. Brady Maher, PhD en el Instituto Leiber para el neurodesarrollo y en el Departamento de Neurociencias Solomon H. Snyder de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, Maryland. Su proyecto se centra en los efectos de mutaciones en el factor de transcripción TCF4, en la generación y maduración de oligodendrocitos en el contexto del trastorno del espectro autista. Sus intereses profesionales se recaen principalmente en incrementar la representación de las mujeres y minorías en las ciencias, así como la investigación translacional orientada a mejorar la calidad de vida de pacientes diagnosticados con enfermedades neurológicas raras y de sus familias. La doctora Romero Morales cuenta actualmente con financiamiento proveniente del Maryland Stem Cell Research Fund y del Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos. Es un gusto tener con nosotros a la doctora Romero Morales y le solicito, por favor, iniciar su presentación. Buenas tardes. Muchísimas gracias al doctor Fernández por la introducción. Como él mencionó, mi nombre es Alejandra Romero y el día de hoy les voy a compartir un poco sobre el trabajo que he estado realizando durante los últimos 8 años, que va a incluir lo que hice durante mi doctorado y en lo que estoy trabajando actualmente como postdoc. La charla se titula Uso de células madre pluripotentes inducidas, con sus siglas en inglés iPSCs, para el estudio de enfermedades del neurodesarrollo. A modo de... A ver. Okay. A modo de introducción, nada más para dar una idea general de lo que voy a abordar en la charla. Primero voy a empezar compartiéndoles un poco sobre qué son las células madre, cómo se utilizan como un modelo para el desarrollo de los organismos y cómo se pueden utilizar como modelos para estudiar enfermedades. Y también voy a abordar un poco sobre cómo se desarrolla el sistema nervioso central, ya que ese ha sido el foco de mis estudios por los últimos años. Y después voy a dar 2 ejemplos puntuales en los que he trabajado de enfermedades neurológicas raras. El primero es el síndrome de Lee y el segundo es el síndrome de Pitt-Hopkins, que es parte del trastorno del espectro autista. Entonces, a modo de introducción, ¿qué es una célula madre? Bueno, no es
básicamente, como el nombre lo indica, es una célula que puede generar diferentes tipos de células en un organismo. Puede ser la mamá de cualquiera de las células que componen un organismo. En parte de las características que una célula debe tener en orden para poderse denominar una célula madre es tener una capacidad vamos a poner acá, de diferenciarse o de generar diferentes células que conforman un organismo. Después necesita tener una capacidad de autorrenovación, no solamente puede generar células que son de diferentes tejidos, sino también tienen que mantener un nivel constante de células que pueden generar otros tejidos. Y es una característica que es transitoria. Las células madre usualmente tienen esta característica por un tiempo determinado durante el desarrollo y posteriormente ya sea pierden la capacidad o esta se restringe. Y en este tipo de restricción nos genera una forma de poder identificar los diferentes tipos de células madre, dependiendo del compromiso que tengan en el linaje. Entonces, básicamente, podemos tener células madre que son de carácter totipotente, donde, como el nombre lo indica, pueden generar cualquier tipo de células, o sea, todas. Y estas son las que van a generar tanto embriones como tejidos extraembrionarios. Entonces pueden generar no solo un organismo, sino que también pueden generar tejidos extraembrionarios como la placenta. eh, y básicamente son las células que se generan cuando un óvulo es fecundado por un espermatozoide. Eh, ya un poco más restringida, cuando subimos en un peldaño, tenemos la pluripotencia, que son las células con las que vamos a estar discutiendo hoy, y estas son capaces de generar los 3 linajes embrionarios que se observan. Entonces, básicamente son las células que pueden generar un organismo. Posteriormente tenemos la multipotencia, que es solamente células que generan o que pueden generar células que están dentro de un linaje embrionario. Básicamente tenemos 3 linajes: endodermo, ectodermo y mesodermo, que son los que van a generar las diferentes partes del organismo. Entonces, por ejemplo, el endodermo puede generar todo lo que son los órganos del sistema digestivo. Entonces, las multipotentes van a ser células que pueden generar cualquier parte del sistema digestivo. La oligopotencia son células que tienen la capacidad de generar cierto tipo de células. Entonces aquí lo vamos a restringir un poco más, ya no vamos a generar cualquier órgano del sistema digestivo, sino que nos vamos a restringir más a células que están en el estómago o que están en el intestino o que están en el hígado, por ejemplo. Y el pináculo sería la unipotencia, que son las células que están restringidas a un solo tipo. Entonces, esos son los que usualmente se le denominan células madre adultas eh, y son, por ejemplo, las que se encargan de reponer células que mueren o que están dañadas en un órgano, por ejemplo, en el estómago, en la piel o en los intestinos. Otra forma en que las células madre pueden ser caracterizadas es dependiendo de su origen. Tenemos células madre que son de origen embrionario. Estas son consideradas como el estándar de oro, ya que es el modelo biológico por excelencia. Estas son aisladas de las masas internas, la masa celular interna de los blastocistos, y fueron reportadas por primera vez por Thompson et al. En 1998. Y vale recalcar que las células que se utilizan para investigación son líneas celulares establecidas son caracterizadas y se pueden conseguir y transferir entre los diferentes laboratorios que trabajan con células madre. Después están células que tienen un origen infantil, como son las células madre cordón umbilical, que esas últimamente han tomado se han puesto muy de moda porque son de fácil acceso una vez que los niños nacen
y pueden ser almacenadas durante largos periodos de tiempo para poder ser utilizadas como potenciales tratamientos en el caso de que los niños desarrollen alguna enfermedad durante su crecimiento. Después tenemos las células madre adultas, que son las que son células residentes en diversos tejidos, como por ejemplo las hematopoyéticas, que son las que generan las células de la sangre. Pues, los organismos estamos reponiendo sangre constantemente y estas células hematopoyéticas son las que están produciendo las diferentes células sanguíneas durante toda la vida adulta, o las mesenquimales, que son las que se pueden encontrar en los tejidos grasos o en la médula ósea, y son las que se utilizan también para trasplantes. Y después tenemos las células madre inducidas, que son las que nos vamos a basar con los que les voy a estar diciendo, les voy a estar hablando más hoy. Esas son generadas en laboratorio, no se encuentran en los individuos, en los organismos. Y eso es básicamente lo que se hace, es que se utilicen diferentes factores en que básicamente devuelven el reloj biológico de una célula adulta que ya está comprometida con su linaje hacia una célula que tiene esa capacidad de generar los diferentes tejidos. Y estos fueron reportados por primera vez por Yamanaka en el 2007 y fue la investigación que le generó el Premio Nobel de Medicina en el 2012. Entonces, básicamente para el día de hoy, las células en las que nos vamos a enfocar y para el resto de la charla son tanto las embrionarias como las inducidas, eh, y esas son eh, las que se consideran pluripotentes. Entonces, ¿cómo se generan estas células pluripotentes inducidas? Bueno, básicamente, como les mencioné, empezamos con individuos adultos. En, en casos en que se realice investigación con ciertas enfermedades, se pueden tomar células que vienen de pacientes y de organismos controles, que pueden ser individuos que se vean sanos, que no tengan que no tengan la enfermedad diagnosticada, o en casos como enfermedades del neurodesarrollo, usualmente se prefieren hermanos o los padres como donantes de las células para tener una similitud en la parte genética. Una de las fuentes más utilizadas son fibroblastos de la piel. Esas son células que se obtienen una vez que se toma una biopsia de piel del donante, que se pueden crecer en el laboratorio y almacenar por mucho tiempo. Estas células no solamente pueden provenir de la piel, sino que también se pueden utilizar en células de la sangre, o también se han utilizado en otros tipos de células adultas para la generación de las células madre inducidas. Como les mencioné, se usan diferentes factores de reprogramación que básicamente se devuelven el reloj biológico de una célula comprometida, que solamente la única característica que tiene es que es un fibroblasto de piel. Se empuja o se le devuelve en el tiempo hasta generar una célula que es capaz de producir cualquiera de esos 3 linajes embrionarios que los mencioné. Entonces, son células que pueden generar cualquier tejido de un organismo. Y en el caso del estudio específico de la parte neurológica, se pueden utilizar ya sea diferentes métodos de diferenciación en 2D o en 3D para generar células neurales progenitoras, que son las iniciales que forman el sistema nervioso central, y también se pueden utilizar para generar estructuras un poco más complejas que recapitulan el proceso de desarrollo en un embrión, como por ejemplo las rosetas neurales, que básicamente es la forma más
temprano de poder estudiar el desarrollo del sistema nervioso central, del cerebro y la médula ósea. Y también se pueden utilizar para generar organoides, que son estructuras tridimensionales que básicamente siguen el mismo programa de desarrollo que los diferentes órganos. Entonces, en la charla de hoy les voy a estar comentando un poco sobre los organoides del cerebro, que básicamente se toman las células y se les promueve a que sigan el mismo programa de desarrollo que siguen las células para generar el cerebro humano. Estas células madres básicamente han venido a prestarse como una herramienta más para el estudio no solamente del desarrollo en condiciones normales, sino también el estudio de diferentes enfermedades que se ven muy temprano durante el desarrollo. Los modelos clásicos de desarrollo que se han utilizado son los ratones, la mosca de la fruta, los peces cebras y un nemátodo llamado C. elegans. Y esos han sido de vital importancia para poder tener una idea de cómo es que los organismos empiezan a desarrollar, cuáles son esos primeros estadios de desarrollo, porque muchos de estos organismos comparten con el ser humano sus primeras etapas. Hay muchos genes y muchas cascadas de señalización que son conservadas. Un ejemplo son los genes Hox, que fueron identificados en la mosca de la fruta y básicamente son los que regulan la formación de las diferentes partes del cuerpo. Y esto se identificaron inicialmente en la mosca de la fruta y se han encontrado sus equivalentes en los ratones, en mamíferos y en el ser humano. También estos organismos abren la puerta a manipular genéticamente los diferentes genes y ver básicamente qué es lo que pasa cuando se modifican o se quita o se ponen diferentes genes en las cascadas de señalización y cómo estos pueden afectar el desarrollo normal. De los modelos más utilizados son los modelos de ratón y estos son muy utilizados para el estudio de diferentes enfermedades, ya que comparten con los seres humanos alrededor del 99% de los genes. Tienen todos los genes, son todo el genoma o todos los genes que un ratón tiene, es un tamaño similar al del ser humano. Y hay muchas mutaciones en los genes de interés que producen fenotipos o que producen características fisiológicos similares a los observados en los seres humanos. Sin embargo, estos modelos de ratón no siempre replican las características importantes de enfermedades humanas. Como les dije, compartimos un 99% de los genes, pero ese 1% realmente hace una diferencia entre un ratón y un ser humano. También hay otras diferencias con los ratones, como son los periodos de gestación. Los ratones tienen una gestación muy corta, mientras que el ser humano tiene 9 meses de desarrollo. También, bueno, la morfología, la forma es bastante diferente y también hay diferencias en la regulación espacial y temporal de los genes que se encienden y se apagan durante el proceso del desarrollo embrionario. Y esto es de vital importancia cuando estamos contemplando un órgano tan complejo como es el cerebro humano. Entonces, el cerebro humano tiene un desarrollo muy diferente al de otros mamíferos, no solamente lo obvio que sería el tamaño, comparado con los ratones, las ratas, los cuis, y también comparado con los primates más cercanos evolutivamente hablando, como es el macaco y otros primates como el mono tití o el mono ardilla, sino que también hay zonas especializadas en el cerebro humano que ayudan a que hayan más células que permitan este crecimiento exponencial del cerebro
Hay zonas proliferativas donde residen las células madre que están activas durante más tiempo que en estas otras especies. También tenemos diferentes tipos de células neurales, células madre neurales o células progenitoras que amplían la diversidad de neuronas y de otras células que hay en el cerebro humano. Y también hay grandes diferencias tanto en el momento como la duración de la neurogénesis. La neurogénesis es ese proceso de desarrollo, de generación de neuronas y otras células neurales. Em, la, la generación de neuronas, de astrocitos y de otras estructuras es muy diferente en humanos que en ratones, por ejemplo. Básicamente este proceso de neurogénesis, el nacimiento de neuronas y células neurales, es uno de los procesos más finamente regulados durante el desarrollo. Uno se puede imaginar lo importante que es que todo este proceso se ejecute adecuadamente, ya que cualquier disrupción puede afectar al organismo y es su capacidad adaptativa y su capacidad de supervivencia. Entonces, básicamente, el proceso de desarrollo del cerebro empieza como una sola capa de células. Estas células eh, tienen la capacidad de dividirse y de generar aún más. Entonces, estas son las que se les considera las células neurales progenitoras o células madres neuronales. Las células se van a dividir y van a van a llegar a generar un número eh, óptimo en que básicamente se genera como un tubo hueco. Entonces, sí, eso sería como imaginar un, un círculo completo donde estas células empiezan a tomar una polaridad, empiezan a tener una parte basal y una parte apical, donde la parte basal va a ser como la parte interna del cerebro, en lo que es la parte de los ventrículos, y la parte apical va a ser la parte más externa del cerebro. Estas células se van a elongar y van a empezar también a replicarse y a incrementar la cantidad y empezar a especializarse en células que van a generar en que van a generar las diferentes capas neuronales. Estas células también se elongan y generan estas proyecciones que básicamente son como brazos por donde las nuevas neuronas van a empezar a escalar, van a empezar a acomodarse en las diferentes localidades en las que son requeridas dependiendo de eh, cuál sea su proyección en el cerebro o cuál sea su función la corteza cuando se está desarrollando. Entonces, como les mencioné, estas células se van a dividir en otras células que van a generar ya sea nuevas neuronas o van a seguir ampliando que van a seguir generando más células madre y las neuronas nacen nuevas empiezan a escalar y encuentran su posición en la corteza que se está desarrollando. Y este proceso es continuo y como les mencioné, en humanos se da en el transcurso de muchísimos meses hasta obtener una corteza que está compuesta de 6 diferentes capas eh, también se empiezan a generar todas las otras células neurales que son importantes para el correcto funcionamiento del cerebro, como son los astrocitos, que son células que se van a encargar de dar mantenimiento metabólico, entre otras cosas, a las neuronas, y los oligodendrocitos, que son las células encargadas de generar la mielina, que es si imaginamos las neuronas como un cable de teléfono, un cable eléctrico, sería como el
el empaque que permite que la comunicación eléctrica sea más fluida entre una neurona y otra. Estos oligodendrocitos vamos a conversar un poco más en la segunda parte de la charla. Ok. Entonces, básicamente, eso sería la introducción. Y ahora les voy a compartir un poco sobre 2 casos específicos de enfermedades neurológicas raras y cómo hemos utilizado o cómo se pueden utilizar las células madre inducidas de pacientes para el estudio de cómo estas enfermedades o cómo las mutaciones que causan estas enfermedades pueden dañar este proceso de neurogénesis y la generación el desarrollo normal del cerebro. El primer ejemplo fue básicamente mi tesis de doctorado en el laboratorio de la doctora Vivian Gama, y se basó en el estudio del síndrome de Lee. El síndrome de Lee es un trastorno neurológico grave, también es conocido como la encefalomielopatía necrosante subaguda. Es diagnosticada muy temprano en el desarrollo, usualmente alrededor de los 3 meses de edad los niños son diagnosticados. Y básicamente es una pérdida progresiva de las capacidades mentales y de movimiento de los pacientes. Tiene una altísima mortalidad. Usualmente la vida de esos pacientes puede llegar a ser de 6 meses. Y es básicamente la mortalidad es tan alta porque se da una insuficiencia respiratoria. No, los niños no pueden respirar adecuadamente. Y esto es asociada con lesiones en el cerebro. Entonces, básicamente hay áreas del cerebro que empiezan a morir y la razón por la que estas regiones mueren o se dañan no es, no se entiende, no se sabe por qué es que exactamente es que estas células empiezan a morir. En lo que sí se sabe es que las mutaciones que generan esta enfermedad están asociadas con el proceso de generación de energía de las células en el cerebro. Se han identificado 75 diferentes genes que se han asociado, tanto en el núcleo celular como en la mitocondria, que es la organela o dentro de la célula que es la encargada de generar la energía. Y básicamente la incidencia de estas mutaciones para las mutaciones nucleares es de un nacimiento en cada 40.000, mientras que en la mitocondrial es un nacimiento en cada 140.000. Sin embargo, o sea, esos son nacimientos, no sabemos cuántos embarazos pueden tener ese tipo de mutaciones que nunca llegan a término. Entonces, estas incidencias pueden ser un poco más altas debido a la alta mortalidad. Cabe recalcar que no existe ninguna cura ni terapia efectiva para el tratamiento de estos pacientes. Básicamente se les intenta dar calidad de vida. Y existen algunos modelos de ratón en que no se ven tan severamente afectados, eh, pero no existen muchos modelos, principalmente humanos, para poder entender la fisiopatología de la enfermedad y cómo estas mutaciones afectan el destino de las diferentes células. Entonces, básicamente, lo que hicimos en este proyecto fue que obtuvimos esas células de la piel, fibroblastos de la piel de pacientes con el síndrome, que fueron diagnosticados con el síndrome de Lee y controles sanos. Y básicamente lo primero que quisimos identificar fue dónde era que las mutaciones estaban adecuadamente, porque la información que teníamos de los pacientes era únicamente el diagnóstico, no teníamos exactamente dónde era que la mutación se encontraba en este proceso de generación de energía. Entonces tuvimos 3 líneas celulares.
las enviamos para la secuenciación de todo el exoma, o sea, todos los genes que se están expresando. Y también la enviamos para secuenciación del genoma mitocondriano, nada más los genes que se encuentran en la mitocondria. Básicamente lo que encontramos fue para la primera línea celular, tenía una mutación, una pérdida de función, o sea, la proteína no estaba funcionando adecuadamente en piruvato de deshidrogenasa. En la segunda línea celular es también una mutación en la dihidrolipoamida deshidrogenasa, que es parte del complejo de piruvato, el complejo piruvato deshidrogenasa. Y en la tercera línea celular encontramos que tenían dos diferentes mutaciones. Una en el piruvato deshidrogenasa y la otra en la proteína mitocondrial MT-ATP6, que es parte de la ATPasa de la cadena de transporte de electrones. Entonces, para dar un poquito más de idea de dónde es que se encuentran estas mutaciones, aquí tenemos, si esto es una célula, esta sería la parte de la célula y esta es la mitocondria, la parte interna de la mitocondria, la parte en el citosol, que sería los contenidos celulares. La glucosa, una vez que entra a la célula, es convertida en piruvato y esto es llevado a la parte interna de la mitocondria. Y aquí es convertida en acetil-CoA por el complejo de piruvato de deshidrogenasa. Y aquí están esas dos enzimas que les mencioné anteriormente. El acetil-CoA es lo que entra en el ciclo de Krebs o el ciclo de tricarboxílico. Y en este ciclo se generan muchísimos metabolitos que son utilizados para diferentes funciones celulares, no solamente para la generación de energía, pero parte de estos metabolitos, como es el NAD y el FAD, son utilizados en la cadena de transporte de electrones para generar ATP, que es la moneda de intercambio energético de las células. Y la proteína afectada en la tercera línea celular eh, que estudiamos es el ATP, la sintetasa, ATP sintetasa, y básicamente esa conversión y esa generación de ATP no se está realizando adecuadamente, lo que genera un desbalance metabólico en las células. Entonces, lo primero fueron utilizar estos fibroblastos de los pacientes para generar las células madre inducidas. Entonces, básicamente se empiezan a crecer como fibroblastos, se tratan con estos factores de programación y se cultivan en un medio específico para células madre. Y una vez que se obtienen, hay que llevar a cabo diferentes tipos de pruebas para estar seguros de que son células madre. Entre ellas son la búsqueda o que chequear los marcadores de pluripotencia, como es NANOG y OC4, que son dos factores de transcripción que se expresan únicamente en células madre. Y en otra de las pruebas que se realizan es la diferenciación del linaje embrionario. Entonces, como les mencioné, las células pluripotentes tienen que ser capaces de generar los tres lineajes embrionarios, que es ectodermo, mesodermo y endodermo. Y como pueden ver acá, logramos generar células de los diferentes linajes a partir de las células madre inducidas. Entonces, como les mencioné, las mutaciones que generan el síndrome de Lee están principalmente asociadas a la capacidad de las células de generar energía. Y esto no solamente es importante para la supervivencia de las células, sino también porque se ha visto una correlación en el perfil metabólico de las células y con su capacidad de diferenciarse en neuronas y seguir ese proceso normal de diferenciación. También se ha visto que hay diferencias a nivel de la forma y en la complejidad de la mitocondria en los diferentes estadios de célula neural progenitoria hasta las neuronas ya adultas.
Y estos cambios, este intercambio de pasar de un proceso de glicólisis, que es un proceso más de generación de energía más simple, a la oxidación fosforilativa, que es un proceso más complejo, es necesario para la correcta especificación neuronal, o sea, para que las células puedan seguir madurando correctamente. Entonces, esto también es una de las razones por las que es importante identificar en dónde era que se encontraban los daños y también cómo estos mutaciones podían estar afectando este proceso normal de generación. Entonces, para modelar un poco qué es lo que puede estar pasando en los cerebros de los pacientes durante el primer trimestre de desarrollo, utilizamos el sistema de organoides, que básicamente recapitula el proceso normal de neurogénesis en 3 dimensiones. Y este es un proceso que puede durar hasta más de 200 días, pero se inician con las células madre a las que se les promueve la diferenciación a este linaje neural, y básicamente las células mismas siguen ese programa de diferenciación sin necesidad de mucha manipulación externa. Entonces, esto es como los organoides se ven al día 10, que son los primeros días de diferenciación. Cada uno de estos brotecitos que se generan es como el equivalente a un cerebro. Entonces, tenemos varias estructuras por organoide. Y este es en el caso del control, donde pueden ver, se genera, aquí está la caricatura de la introducción. Básicamente tenemos el área ventricular, que es la parte interna del cerebro, y la parte apical, que sería como la parte externa del cerebro. Y estas células solitas se posicionan de una manera en que pueden empezar a expandirse y a llevar a cabo ese proceso de neurogénesis normal. Bueno, básicamente lo que observamos fue que en las dos de las líneas celulares no tenían mayor problema en la generación de estos brotes. Sin embargo, en la línea celular que teníamos esas 2 mutaciones, empezamos a observar estas áreas donde no se está generando estos brotes y este proceso normal de diferenciación, lo que puede afectar, lo que nos puede indicar que las células están teniendo problemas en seguir ese programa neuronal que usualmente que sería como lo normal para el desarrollo. Y esto se cuantificó, y lo que observamos fue que en esta línea celular, en casi el 70% de los organoides generados tenían cierto tipo de defecto en la capacidad de iniciar ese proceso de empezar el proceso de la generación de la estructura normal del desarrollo. Después, al día 30, esto es como, este sería como la morfología normal, donde tenemos la parte del ventrículo, la parte interna, y como pueden ver, las células empiezan a expandirse, a formar una estructura un poco más compleja. En esta zona es conocido como en la zona ventricular, y es donde se encuentran las células madre neuronales, y los organoides se fijan, se seccionan, y se pueden realizar tinciones con diferentes marcadores para identificar qué célula es qué. Entonces aquí básicamente las células madre neurales van a tener la expresión de este PAC6 y nestin, mientras que células un poco más comprometidas, como son los progenitores intermedios, van a tener este DDR2, y estos se encuentran más hacia la parte externa de la zona ventricular. Marcadores de neuronas ya maduras, comprometidas, serían estas dos, como TDR1 y CTIP2.
y que se van a encontrar en la parte más externa, que es donde empiezan a migrar fuera de la zona proliferativa. En el caso de la línea celular 1 y 2, no vimos mayores diferencias, pero en la línea con las dos mutaciones ya se veía una pérdida de la arquitectura de la zona ventricular bastante marcada. Y básicamente el organoide no se estaba formando adecuadamente. En las tensiones nos dan una idea de la arquitectura, pero también queríamos complementar esto con los valores de ARN, que sería como la, lo- la, el intermediario entre los genes y las proteínas para ver que para identificar que se estaban generando los niveles normales. Y en varias de las células de las líneas celulares vimos disminución de los marcadores para las células progenitoras, eh, así como disminución en ciertos de los marcadores de las células maduras. Llevando los organoides hasta el día 100, a 150, lo que se podría esperar son poder observar ya es la formación en estructuras un poco más complejas y observar en células más maduras y que se generan más tardíamente en el desarrollo. Y una de lo que observamos fue que estas células de nacimiento, estas neuronas de nacimiento tardío, como las que expresan COX-1, no se estaban observando en algunos de los organoides de las líneas celulares, lo que lo que puede estar sugerir que hay una deficiencia en la generación de esas células, de esas neuronas que forman la parte más externa del cerebro y son las encargadas de la formación de las capas que hacen conexión con otras partes del cerebro o otras partes del sistema nervioso central. Okay. También la expresión a nivel de ARN de las células maduras estaban disminuidos en la mayoría de las líneas celulares que, con las que estamos trabajando. Y en otra como les mencioné, la forma de la mitocondria es de vital importancia en estos estadios de maduración y quisimos observar si en nuestros sistemas en este modelo de Lee se veían esa diferencia entre células madres y neuronas maduras en la morfología de la mitocondria. Y lo que pudimos observar fue que el control en la parte ventricular, que es donde están las células madre, teníamos estas mitocondrias alargadas. En las dos líneas celulares se veían también un mantenimiento de una arquitectura bastante similar, pero en la de doble mutación, habían zonas donde se veía bastante similar al control, pero existían otras zonas donde la morfología de la mitocondria estaba completamente no era la adecuada para el estadio y lo que podría lo que podía contribuir a el desbalance energético de estas células y podría ser una de las potenciales causas por las que estas células empiezan a morir una vez que los pacientes nacen. Ok, entre las conclusiones de esta parte, bueno, las mutaciones asociadas con el síndrome de Lee afectan la generación de las neuronas tardías. Las mutaciones
en la línea celular con la doble mutación, afectan la generación en general de la corticogénesis. La morfología mitocondrial de las células madre neuronales se conserva entre los modelos humanos y murinos, y esto propone al modelo de organoides como un modelo que puede ser utilizado para el estudio de cómo los cambios en la mitocondria pueden afectar la neurogénesis cortical. Y también que los defectos en la morfología de la mitocondria de la línea celular con las dos mutaciones pueden afectar esa progresión del destino celular. Y también que los, esto no lo presenté, pero también hicimos un análisis de todos los metabolitos, toda la parte metabólica de las células, y observamos también bastante desregulación en las, en, en las células derivadas de pacientes, que pueden también afectar el proceso normal de, eh, de especificación neuronal. El segundo ejemplo de cómo utilizar estas células para el estudio de diferentes enfermedades es el proyecto en el que estoy trabajando actualmente, que es cómo mutaciones en este factor de transcripción, TCF4, afecta la oligodendrogénesis y la maduración de los oligodendrocitos en un modelo humano del trastorno del espectro autista. El síndrome de Pitt-Hopkins es un trastorno genético neurológico que es poco frecuente. Básicamente, los pacientes se presentan con un retraso del desarrollo, no cumplen con los objetivos establecidos para las diferentes etapas de crecimiento. Tienen una discapacidad intelectual bastante marcada, muchos tienen problemas de habla, presentan convulsiones y anomalías respiratorias. Este síndrome es considerado parte del trastorno del espectro autista, y como parte de este espectro, los síntomas y la gravedad varían mucho de un individuo a otro. Lo que sí es bastante claro es que todas las mutaciones que causan el síndrome de Pitt-Hopkins son mutaciones de novo, lo que significa que los padres no las tienen en el factor de transcripción TCF4. Y bueno, a modo de introducción de este factor de transcripción, esto básicamente es un regulador central del desarrollo cerebral. Es altamente expresado durante la neurogénesis, se une a muchos otros factores de transcripción para ayudar a las células a comprometerse con los diferentes estadios de la neurogénesis, y es altamente expresado tanto en neuronas como en astrocitos y en oligodendrocitos. Y lo importante de este factor de transcripción es que muchas de las mutaciones se encuentran principalmente en este dominio, que es el que se utiliza para unirse al ADN y cumplir sus objetivos. Como les mencioné, se expresa altamente en los oligodendrocitos, y estas son las células que son las responsables de la formación de mielina en el sistema nervioso central, lo que permite una comunicación eléctrica más rápida y eficiente entre neuronas, y también ayuda a la maduración de los axones, a la maduración de las conexiones entre neuronas. También ayudan al soporte metabólico, ayudan a alimentar, por así decirlo, a las neuronas, y también a la remodelación de los circuitos neuronales en general. Y de lo más importante es que existe un reservorio de progenitores de oligodendrocitos que están presentes durante toda la vida adulta, lo que hace que este tipo de células sean de vital importancia en un proceso cuando se piensa en poder generar un tratamiento o
una terapia para poder mejorar la calidad de vida de los pacientes. El trabajo previo del laboratorio ha identificado que mutaciones en este factor de transcripción en los modelos de ratón causa defectos en la generación de oligodendrocitos. Y básicamente lo que se ve es un desbalance entre la población inmadura de progenitores y donde se encuentra una alta cantidad de progenitores y una baja cantidad de oligodendrocitos maduros, que son los que se encargan de realizar esa mielinización de los axones, generando deficiencias en la mielinización. Y esto también eh, se ha visto que no es solamente para el síndrome de Pitt-Hopkins, sino que también que hay convergencia con otros genes asociados al al trastorno del espectro autista. Entonces, no solamente es para pacientes una terapia que use a los oligodendrocitos como su meta, no solamente va a poder ayudar a pacientes con Pitt-Hopkins, sino que también puede ser extrapolado a otros pacientes que tengan mutaciones que sean parte del trastorno del espectro autista. En este caso, utilizamos 6 diferentes líneas celulares con diferentes mutaciones. Tenemos 2 que tienen haploinsuficiencia. Básicamente, uno de los 2 genes no está produciendo la proteína adecuadamente. Y otras 2 líneas celulares que tienen mutaciones puntuales en ese dominio que se utiliza, que el factor de transcripción utiliza para unirse al ADN. Básicamente, antes de cualquier experimento se realizan pruebas de control de calidad, como es que las células no tengan ningún contaminante, que sean las células adecuadas, sí, y que sean las células adecuadas y que no hayan adquirido ninguna mutación que pueda cambiar los resultados. Entonces, básicamente el protocolo que se utiliza para generar los oligodendrocitos es un protocolo de 90 días, donde iniciamos con las células pluripotentes inducidas, se generan las células progenitoras neurales y a estas básicamente se les adiciona en componentes que las compromete a volverse oligodendrocitos. Entonces, para el día 20 tenemos un pool de progenitores y para el día 75 estos progenitores pueden ser inducidos a formar oligodendrocitos maduros. Entonces podemos ver cómo las mutaciones afectan a los diferentes estadios, a los diferentes tiempos, y también podemos manipular el proceso de maduración con diferentes fármacos para ver si se puede utilizar este sistema para aumentar o disminuir la cantidad de oligodendrocitos. Entonces, básicamente, la primera parte es, bueno, estas células son capaces de generar células progenitoras neurales y en este caso, somos capaces de generar células progenitoras de todas las diferentes líneas celulares y llevándolas todo hasta el final de los 90 días, podemos observar si expresan los diferentes marcadores de madurez. Y para el día 90, básicamente lo que vemos es una disminución en el número de oligodendrocitos presentes en las líneas celulares de Pitt-Hopkins, y también una disminución en los marcadores adultos, que es básicamente muy similar a lo que se observa en los modelos de ratón. Y también revisamos la expresión de los diferentes marcadores a nivel de ARN y vemos también una disminución en la expresión de los diferentes marcadores de oligodendrocitos, así como disminución en los
en las células que se supone que tienen que ser más maduras. Lo que nos afirma que se está llevando, que las células se están comportando, las células derivadas de pacientes se están comportando muy similarmente a lo observado en los modelos de ratón. Entonces, a modo de conclusión, las células pluripotentes inducidas derivadas de pacientes de Pitt-Hopkins tienen la capacidad de generar progenitores de oligodendrocitos. Estas mutaciones afectan la capacidad de las células para madurar, ya que se observa una reducción en la población de células que son positivas para OLI2, que es el marcador que utilizamos para identificar la población en general de oligodendrocitos, tanto maduros como inmaduras. También se observa una reducción en la expresión de los marcadores de oligodendrocitos maduros y en este momento estamos explorando cuáles son las causas de estas reducciones. ¿Es que las células están muriendo? ¿Es que están entrando a un proceso de arresto donde no se, no progresan en la maduración, sino que se quedan como atascadas en uno de los estadios intermedios? O si es que estamos viendo un cambio en el compromiso del programa neural, sino que en lugar de convertirse en oligodendrocitos, se están convirtiendo en algún otro tipo de célula que no es como la progresión normal. También la otra pregunta es, ¿cuáles otros genes se están viendo afectados por las mutaciones en TCF4? ¿Qué qué otras redes de genes están viéndose comprometidas porque porque este específico, factor de transcripción específico se está viendo afectado? Entonces, ¿cuál sería el efecto dominó básicamente de estas mutaciones? También estamos analizando la parte funcional, no solamente si los oligodendrocitos están o no están. Lo importante es que sean funcionales, que estén cumpliendo su función, porque de nada sirve tener oligodendrocitos maduros si no están cumpliendo esa función de mielinizar, aislar y mejorar la comunicación neuronal. Y también queremos utilizar este proceso como un, un marco de evaluación para potenciales fármacos promilinizantes, en donde se pueda empezar a hacer pruebas de efectividad y de seguridad eh, para diferentes fármacos que después se puedan utilizar en ensayos clínicos y que se puedan llevar finalmente a pacientes para mejorar calidad de vida y mejorar función neuronal. Y con esto, nada más me queda agradecer a los dos laboratorios en los que he trabajado en los últimos 8 años, el laboratorio de Vivian Gama en la Universidad de Vanderbilt y donde estoy actualmente en el laboratorio del Dr. Brady Maher, eh, aquí en Johns Hopkins. Y esas son mis fuentes de financiamiento. Y con eso tomo cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias. ¿Por qué podría ser que ocurren mutaciones repetidas veces en el gen TCF4? Son más comunes que en otros genes y gracias por la exposición tan clara del desarrollo de las células del cerebro. Ok, muchísimas gracias por la pregunta. Eh, entonces, a ver si entendí bien la pregunta. Hay las mutaciones que se dan en TCF4, en el factor de transcripción, son relativamente raras. La incidencia de la enfermedad es bastante baja. Yo creo que anda por ahí de los 1.000 a 5.000 pacientes a nivel mundial. Y esto es debido a que este factor de transcripción es crucial para el desarrollo del cerebro.
En dos mutaciones en los dos genes, usualmente son letales. Eh, Básicamente, los casos de los pacientes son pérdidas parciales en el funcionamiento del gen. Y esto afecta no solamente a los oligodendrocitos, sino que también se afecta la formación de las neuronas excitatorias, en interneuronas. Entonces hay toda una gama de disrupciones a nivel de la formación del cerebro y de otras estructuras, porque estos chicos tienen también problemas de digestión, tienen problemas respiratorios, entonces también potencialmente hay se afecta también las estructuras faciales durante el desarrollo. Eh, pero sí, sorpresivamente el hecho de que solamente sea en uno de los dos genes, hay ciertos niveles compensatorios que permiten que estos nacimientos lleguen a término. Entonces, sí se da, eh, a pesar de que es una proteína tan importante para el desarrollo, sí se dan casos donde, ya sea por compensación o por eh, factores ambientales o otros factores genéticos, eh, que puede ser que se compense y se lleven a término los embarazos que tienen con embriones con este tipo de mutaciones. El doctor Pedro León Azofeifa dice, gracias por la excelente exposición. Las tres líneas derivadas de pacientes PDH, DLD y el doble mutante correlaciona el fenotipo clínico con el genotipo. O sea, la doble mutación es más severa para el paciente. Por ejemplo, el modelo es para el desarrollo cortical nada más. Es muy importante la pregunta. Y sí, el paciente con la doble mutación es el que sí tenía un fenotipo clínico más afectado. Eh, si mal no recuerdo, yo creo que el paciente falleció como a los 6 meses. Entonces sí fue un caso bastante em, severo. Los otros dos sí llegaron a la niñez temprana, pero sí, sí hay una correlación de los organoides el, con los casos clínicos. En una de las líneas celulares también tenía en parte de la descripción clínica era microcefalia, que es el tamaño del cerebro más pequeño, y sí también observamos en que los organoides en general eran de un tamaño un poco más pequeño que los controles. Entonces sí, el modelo de organoides sí recapitula bastante eh, del el fenotipo clínico. En este caso, sí, el modelo es de desarrollo cortical, eh, pero esa es parte de la belleza del trabajo con células madre, que con la combinación de factores adecuadas se pueden generar diferentes regiones del organismo, se pueden generar organoides estomacales, hepáticos, que permiten el estudio de mutaciones en diferentes órganos eh, y en diferentes tipos de tejidos. Queremos agradecerle a la doctora Romero por su tiempo, por habernos brindado esta conferencia tan importante y tan interesante. De verdad, muchísimas gracias de parte de la Academia Nacional de Ciencias, a usted y a todos los que nos han acompañado esta tarde. Y los invitamos a la próxima conferencia de la semana que viene, donde cerraremos el ciclo de conferencias dentro del marco del mes de la ciencia. A todos, muy buenas tardes y muchísimas gracias.